primero es una reestructuración organizativa del espacio y luego metemos mucho equipamiento funcional y dejamos con muchas mejores prestaciones el espacio. Es que, claro, estamos dentro de una instalación de un hotel donde el cliente de a pie de calle no sabe que estamos. Entonces ahí sí que tienes que hacer una inversión mayor en marketing digital, porque tienes que llegar a la gente. Y la idea es intentar llevar a cabo al menos 2 aperturas anuales. Una que sea a principios de año y otra después del verano. Claro, cuando comentamos tendría que estar al 100%, parece que, o sea, es algo imposible. Pero claro, es que estamos hablando de que el 100% de un centro de estas características son 100 clientes. Entonces, claro, no es un centro donde tengas que meter 2.000 personas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Talento pero con Ganas. Hoy tengo el placer de invitaros y que conozcáis un poquito más a José, fundador de Delphi, una cadena en la que realizan entrenamientos personalizados en hoteles. Bienvenido, José. ¿Qué tal, Alberto? Pues sí, en efecto, somos una cadena que empezó con la visión de aprovechar el espacio que tienen los hoteles, que habitualmente está infrautilizado. Normalmente hay hoteles que tienen espacios de fitness, pero que están mal equipados. Y la idea era, bueno, pues aprovechar esos espacios para ofrecer un servicio no solo a los clientes del hotel, sino también a clientes externos. Súper guay la idea. Desde luego que tiene todo el sentido, porque hay muchos hoteles en que el espacio está infrautilizado y ese servicio al final creo que muchas personas lo demandan. Yo siempre me gusta preguntaros al principio a todos los emprendedores que venís si sois más de talento, de perseverancia, de ganas, de si tienes algún talento en especial, ¿cuál es? Bueno, yo creo que al final tiene que haber un poco de todo, es decir, tiene que haber un mix de todo. Si tienes mucho talento pero no tienes ganas, no va a funcionar. Eso no hace falta que lo diga yo, lo sabemos todos. Entonces, bueno, yo si tuviera que recalcar algún talento así especial, que creo que es lo que me lleva a esto, es el afán emprendedor, que evidentemente es algo que me viene innato, ¿no? Entonces, al final es arriesgar, no es la primera empresa que tengo, te estrellas una vez, montas otra vez e intentas dar al final con un modelo que funcione. Y bueno, en este caso, pues Delphi ya lleva 4 años y está funcionando. ¿Qué has tenido antes? Me da curiosidad. Mira, yo cuando terminé la carrera, ya por 2006, monté una empresa de servicios deportivos y estaba muy enfocado inicialmente a temas acuáticos. Llevamos muchos servicios relacionados con salvamento y socorrismo acuático en la costa de Huelva y también en muchas piscinas, parques acuáticos y tal, en Sevilla, incluso llegamos a llevar algo en Granada. Fuimos ahí expandiéndonos y llegamos a tener casi 100 empleados, ¿eh? No era una empresa pequeña. Lo que pasa es que es una empresa que necesitaba muchísimo volumen y el coste personal que tenía estar detrás de esa situación era importante. Y cuando llegó la crisis de 2008, pues bueno, no teníamos problemas en cuanto a volumen de facturación, pero sí en cuanto a gestión de cobros. Y pues trabajamos con muchos entes públicos, con también muchas comunidades de vecinos en las piscinas, que lo primero que deja de pagar la gente es el recibo de la segunda vivienda, ¿no?, de la comunidad. Entonces ahí... O sea, tenéis tensiones ahí de tesorería porque pagaban tarde. Efectivamente. Y tenéis 100 empleados y había que pagarlos. Efectivamente. Claro. Entonces ya lo que hice fue buscar otras opciones, que fue cuando me metí de lleno en la gestión deportiva de centros deportivos y como tal, ¿no? Muy bien, yo es que te he conocido sobre todo por The Boutique Tribe, que es un grupo de emprendedores del mundo de los gimnasios boutiques o centros de entrenamiento boutique. Y luego también me pareció curioso porque yo sigo a José Elías y entonces te vi en un episodio que subió él a YouTube de Gen Labs, presentándole el modelo de negocio. Y nada, pues tú que la has conocido en persona, no sé si me puedes contar un poco cómo es, si es cercano, si te ayudó, si no. Pues mira, sí, de hecho estuve 2 veces con José Elías. Una fue Gen Labs, porque nos presentamos al concurso y nada, explicamos nuestro modelo. El tío es tal como tú lo ves cuando lo ves en un podcast. Es decir, es súper cercano, una persona llana, que te hace bromas, pero que después tras la cámara es así también. O sea, que no tiene filtro en ese sentido.
Y sí que destaco sobre todo de él la claridad mental que tiene, porque, o sea, al final el tío recibe, por ejemplo, en ese concurso, yo qué sé, un montón de gente uno detrás de otro explicando el modelo y rápidamente es capaz de visualizar y dar en la tecla de lo que funciona, de lo que no, y además te lo dice sin ambaje, claro, te dice esto sí o esto no. Y bueno, en mi caso contento porque sí que es verdad que las 2 veces que he estado con él, pues bueno, ha reforzado el hecho de que el modelo es un modelo que funciona y que de hecho él lo conoce de Estados Unidos, de Los Ángeles y tal, y que allí, bueno, es algo muy frecuente y que funciona. Entonces, muy bien. Le estuve preguntando un poco sobre si franquiciar o montarlo como centros propios y tal. Él era un poco más partidario de hacer las cosas primero poco a poco, ir trabajando como, bueno, dentro de tu propia estructura y demás. Con marca. Sí. Pero bueno, al final nosotros ahora lo hablamos tranquilamente, pero bueno, hemos desarrollado las dos alternativas. Muy bien. Pues, oye, ya casi están Jet Labs, pues vamos a hacer un Jet Lab, si no te importa, rápido. Claro. Es decir, explícame un poco cómo es tu modelo de negocio y, bueno, pues punto de equilibrio, costes fijos que tiene. Bueno, vamos a ir hablando un poco sobre Delfit. Sí, a ver, nuestro modelo principalmente, como te decía, es coger un espacio de un hotel, intentamos que tenga unas dimensiones mínimas de 80 metros cuadrados la sala, ¿vale? Empezamos incluso con algo un poco más pequeño, pero ya vemos que, bueno, para estar cómodos, evitar fricciones con los clientes del hotel y demás, lo ideal es al menos 80 metros. Y lo que hacemos es hacer una propuesta al hotel en la cual nosotros vamos a equipar ese espacio mejor de lo que está. Normalmente en los hoteles tienen, vamos a decir, la maquinaria pesada para entendernos, es decir, el cardio y algún rack o alguna cosa, pero luego está muy desabastecido de material funcional y está un tanto deslavazado todo, ¿no? Sí. Entonces nosotros lo que hacemos primero es una reestructuración organizativa del espacio y luego metemos mucho equipamiento funcional y dejamos con muchas mejores prestaciones el espacio. Eso va por cuenta de Delfit, el hotel no tiene que pagar nada. Y luego, además, el valor añadido que adquieren, que indudablemente es algo muy bueno, es que nosotros le colocamos un instructor y absorbemos nosotros la masa salarial, es decir, el hotel no tiene que pagar nada. Uh-huh. Además de eso, adquieren un canon de arrendamiento. Lo que pasa que la ventaja de esa situación es que el canon, como les estamos poniendo un instructor que va a servir también para recibir a sus clientes, van a ver que hay alguien que ofrece servicio y les equipamos mejor el espacio. Como contrapartida, el canon suele ser muy bajo. Es algo para cubrir, algo simbólico para cubrir un el poco. Canon quiere decir, por así decirlo, un alquiler. Sí, el alquiler. ¿Y más o menos cuánto es? Pues depende. Empezamos con un escalado que puede oscilar desde los 300 euros, que es baratísimo, sí, a unos 600 aproximadamente. Vale. Entonces, bueno. ¿Y lo podéis utilizar todo el día? Sí, o sea, nosotros tenemos ahí uso 100% de la sala desde que abre hasta todo el día, realmente sí. Entonces, bueno, con esas cifras lo que te permite realmente es no tener el coste elevado que supone montar un centro por tu cuenta donde tienes que hacer una obra, tienes que cubrir unos permisos porque el hotel lo tiene ya todo habilitado para poder realizar actividad física ahí. Y luego, evidentemente, evitas los consumos. Evitas agua, luz, gas, mantenimiento, limpieza, vestuario. Todo eso lo tienes. Entonces, esa es un poco la ventaja competitiva que nosotros tenemos. Y luego, como contrapartida, hay una cuestión que si quieres luego ahondamos un poco más, que es que, claro, estamos dentro de una instalación de un hotel donde el cliente de a pie de calle no sabe que estamos. Entonces ahí sí que tienes que hacer una inversión mayor en marketing digital, porque tienes que llegar a la gente. Entonces un poco ese es el modelo y es donde tratamos ahí de mantener el equilibrio. Destaco también que es algo que la gente suele preguntar, oye, pero con los clientes de un hotel simplemente vivir. No, es decir, esto está pensado para que vengan clientes de la zona, de proximidad, ¿no? ¿Clientes del barrio? ¿O claro. ¿En qué zonas estáis? Normalmente nosotros buscamos zonas cercanas al centro o en el centro. En 3 de los 4 centros que tenemos ahora mismo es centro-ciudad. Es decir, por ejemplo, Granada, el primero que tuvimos que fue dentro del Hotel Barceló Carmen, está en Acera del Darro frente al Corte Inglés, es decir, pleno centro. Uh-huh. Ocurre igual en 7 Coronas de Murcia, está
nada, a 200 metros del ayuntamiento, que es zona céntrica. Entonces buscamos que haya densidad de población alta y que bueno, sean personas con un poder adquisitivo medio alto que se puedan permitir el ticket medio que manejamos nosotros, ¿no? ¿Y cuál es? Pues está alrededor de unos 73, 75 euros es el ticket medio de este tipo de centros. ¿Y la ratio entrenador-cliente cuánto es? O sea, nosotros trabajamos de dos maneras. Trabajamos one-to-one y trabajamos grupos reducidos. ¿Vale? ¿Y qué precio tiene el one-to-one y el precio y el one-to-one vamos a poner 30 euros de media a la sesión, ¿vale? En aquella zona también depende. Es decir, no es lo mismo si ahora montamos uno en Marbella, por ejemplo, no va a ser 30 euros de media, ¿vale? Tendría que ser algo más porque evidentemente que cambia, ¿no? Pero bueno, más o menos en las zonas que estamos es 30 euros de media la sesión de one-to-one y grupo reducido es dependiendo de las sesiones que quieras contratar semanal, pero vamos a poner eso, una media de 70, 70 y 80 euros. Es decir, si vas 2 días en semana, pues es 80 euros, si vas 3 días en semana es 100. ¿Y cuántos entrenan? ¿Cuántas personas a la vez? Claro, exacto. Normalmente nosotros, depende también del espacio, pero está entre 6 y 8. Es decir, en los centros que tenemos un espacio un poco más reducido, tiene que ser mínimo que nos quepan 6 personas. Si el espacio es un poco más amplio, podemos llegar hasta 8, pero aunque quepan más, es decir, pues tenemos, por ejemplo, un centro en Sevilla que podríamos meter mucha más gente, pero nunca queremos superar las 8 personas porque no queremos prostituir, por decir así, el modelo donde tiene que haber ciertos niveles de personalización, ¿no?, en las sesiones. Muy bien, pues a ver, yo haciendo números así un poco de cabeza, a ver, en el one-to-one sí que, joder, tal y como están los costes laborales hoy en día, que una persona a 40 horas te vale 2.200 euros. Y bueno, a ver, es verdad que los costes operativos tuyos son amortización de la inversión, me imagino, del material funcional y luego lo que me has comentado tú de el canon al hotel. Sí. Y más personal, ¿no? Esos son los... Bueno, y costes de marketing. El coste de marketing, correcto. O sea que más o menos ¿tienes estudiado cuánto te cuesta a ti la hora? Por lo menos 20 euros, por lo menos. Sí, más o menos. Más o menos. Sí. La cuestión es la siguiente, Alberto, y sé por dónde vas, ¿no? Dices, coño, ¿cómo te puedes permitir sacar one-to-one si te está dando una rentabilidad muy limitada, ¿no? Claro, más o menos. Es que digo, joder, entre los costes laborales y los costes operativos más los... Sí, el IVA, o sea, porque al final... Claro, es que 30 euros me imagino que paga una persona y se va incluido. Sí. Sí, lo que pasa es que ahí lo que hacemos es principalmente, o sea, el one-to-one solo lo metemos en horas valle. Es decir, entonces al final, bueno, si estoy sacando una rentabilidad del 15% a esos 30 euros, pero es en hora valle, pues bienvenido sea porque sí. Porque al final, le vas a tener vacío. Claro, tengo el espacio vacío, entonces... Y el coste laboral ya le tienes hundido. Claro, exacto. Claro. Exacto, entonces al final nosotros tenemos primeras horas de la mañana grupos y tarde grupos. Y ¿Qué horarios normalmente son los fuertes allí en Granada? Empieza a las 7 de la mañana hasta las 11, es decir, hay 4 grupos por la mañana de una hora, de 7 a 11. Pero luego, a partir de entre las 11 y las 3 o las 4 de la tarde sí que tenemos los entrenamientos uno a uno. Que eso es lo valle. Y luego es de 5 a 9. Sí, de 5 a 9 o algunas veces de 5 a 10 incluso. Vale. Claro, eso en el sector es muy, muy parejo. Sí, eso no varía demasiado. ¿Y vosotros cómo hacéis? Porque claro, me parece súper interesante efectivamente que al final a nivel estratégico y como inversión para poder escalar tiene una barrera de entrada baja por la inversión. O sea que ahí sí que me parece muy interesante. Pero ¿cómo hacéis para el coste de adquisición de cliente? ¿Cómo captáis los leads? Bueno, pues... de la ciudad o... Porque claro, como no... Sí, tiene que ser... O sea, tienes que tener un marketing digital potente. Es decir, esa es la piedra angular básica. Hacer meta. ¿Meta ads hacéis? Meta ads. Nuestra experiencia, bueno, depende también del sitio, es curioso, pero funciona mejor a veces el meta en un sitio y el ads en otro, pero es verdad, sí. No, perdona que te corte, ¿cómo es? Porque me mola mucho este tema, ¿cómo hace la creatividad? ¿Cómo hace la campaña? Sí, nosotros eso lo dejamos en manos expertas, es decir, lo delega, vale. Claro, eso es una empresa externa porque al final...
Además, si lo quieres hacer bien, requiere una carga de trabajo importante. Entonces, al final, una empresa pequeña, de forma estructural, no puede permitirse tener a alguien todavía dentro de estructura haciendo exclusivamente esas cuestiones. Por una cuestión operativa, normalmente, de que no vas a saber hacer todo. Claro. Al final tienes que hacer SEO, SEM, tienes que hacer, tienes que saber manejar metas, redes sociales, en fin, todo, un poco todo. Y llega un momento donde eso no es... Tienes que saber diseño, etcétera, ¿no? Y es difícil encontrar una persona que te pueda hacer todo eso y hacerlo bien. Entonces, al final, lo delegas en una empresa, lo externalizas y tratas de hacerlo bien. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo, ¿no? Okay. Así que nada, a nosotros nos funciona muy bien Ads, porque aunque obtenemos menos leads, son más cualificados. Y funcionamos mucho con el tema de la sesión de prueba y demás, y ahí es donde finalmente funciona el embudo, ¿no? ¿Tenéis más o menos calculado lo que os vale un cliente en Ads? No lo tengo calculado, pero porque se produce una situación que es muy variable, ¿vale? O sea, es que es muy variable. Entonces ahí es complicado establecer una métrica, claro, de esa característica. Yo eso ha sido una de las cosas que más me ha inquietado, el saber exactamente cuánto... De momento, en 103 más o menos euros nos cuesta el conseguir un cliente en Meta Ads a nosotros. Ajá. Porque más o menos al mes solemos conseguir unos 60 leads, de los cuales vienen, como has dicho tú muy bien, a la valoración unos 10, 12, de los cuales cerramos normalmente el 50%. Y nos cuesta más o menos eso, la campaña, el coste de adquisición más o menos en Meta Ads lo tenemos en 100. Uh-huh. Muy bien, sí, es una métrica interesante que he dado muchas veces vueltas y tal, pero claro, como estamos en diferentes sitios y es tan variable y tal... Un sitio con otro, claro. Claro, al final mi preocupación es que vengan a la sesión de prueba, que ahí sí que te digo que la conversión nuestra es muy alta, es decir, más del 80%. Joder, pues el proceso de venta está muy bien. Sí, ahí sí que lo tenemos bastante... O sea, cerráis 8 de cada 10 que os llegan a la entrevista, lo cerráis. Claro. Entonces, donde tenemos el problema es si no nos llegan, ¿no? No, está claro. Captar leads es la quimera de cualquiera. Efectivamente. ¿Hacéis Meta Ads o algo más? No, hacemos algunas acciones offline también, es decir, hay veces que trabajamos con vallas o trabajamos algo de street marketing también. El trabajo que yo le llamo del buen vecino es súper importante, sobre todo cuando estás en un centro en preapertura o acabas de abrir. Tienes que moverte por las empresas locales, ofrecer, eso es muy importante. Explicar que estamos ahí, ofrecer una sesión de prueba para los empleados, pero tienes que darle valor a esa sesión de prueba. No es simplemente dejo el taco de flyer allí y tal, ¿no? Sino que tienes que explicar un poquito y tal. Entonces esas cuestiones sí que las hacemos. Mucho tema de acuerdos también, clínicas de fisioterapia, nutrición, donde pueda existir sinergia. Al final te tiene que conocer la gente de la zona. Y ahí el objetivo no es establecer un acuerdo donde saques un gran rendimiento económico, sino simplemente que haya un flujo bidireccional, ¿no?, de personas. ¿Hacéis algo de SEO y de SEM? Sí, hacemos SEO. Lo que pasa, lo mismo, el SEO lo hacemos una vez que hay cierto volumen de clientes. Nosotros nos centramos principalmente en la captación, en la generación de leads. Y una vez que tenemos cierta masa de clientes, empezamos a trabajar SEO de forma recurrente. Pero claro, al principio el SEO tarda y si te centras en eso, al final se te van los costes y no gastas leads. Y al final no mete gente, ¿no? Claro, o sea, lo primero centráis en la acción, en captación de leads directo. Sí. Muy bien, pues a ver, me gustaría volver un poco al tema del modelo y... Vosotros más o menos en el punto de equilibrio, más o menos cuándo lo alcanzáis. O sea, ¿cuál es vuestra... decir, necesito alcanzar esta facturación para equilibrar? Sí, o sea, normalmente nosotros alcanzamos el punto de equilibrio cuando llevamos aproximadamente año y medio desde que abrimos, aproximadamente de 18 meses o así, es cuando alcanzamos el punto de equilibrio. Por lo tanto, necesitas un fondo de maniobra interesante si quieres abrir un centro propio. No puede ser... o sea, querer recuperar la inversión anteriormente no puede ser. Entonces, ¿el fondo de maniobra es completo del laboral? O sea, ¿invertís en una persona
40 horas esos 18 Sí, meses. sí, porque el acuerdo con el hotel así lo exige. Es verdad que después puedes flexibilizar un poco según la relación que tengas, pero claro, tú lo que ofreces al hotel es el valor añadido de que va a haber una persona ahí. Entonces, claro, tienes que tener una persona 40 horas. Cuando yo inicié, que impartía yo las clases, Claro. pues no teníamos tanto problema en ese sentido. O sea, era un coste personal más que otra cosa, ¿no? Pero ahora sí que tenemos que poner a una persona. Entonces... ¿Empieza jornada completa o media? No, empieza con nada completa, porque el acuerdo es a 40 horas, 40 y tal. Vale, entonces, pues nosotros cuando llegamos más o menos al punto de equilibrio es cuando facturamos aproximadamente entre 75 y 90 mil euros. Estamos ahí llegando a ese punto. ¿Eso es lo que facturáis o equilibráis con eso? No, o sea, con eso equilibramos el primer año, ¿vale? Los primeros 18 meses más o menos van a tener quizás algo más, quizás esté en torno a 100.000 euros. A partir de ahí es punto de equilibrio y a partir de esos 18 meses la facturación anual va más o menos en esa línea, 90, 100, pero ya se obtiene una rentabilidad ahí del 30% aproximadamente de EBITDA. Uh-huh. Y yo es que me lo llevo siempre a mes, sí, para entenderlo mejor. Es decir, tú, por ejemplo, me has dicho, tienes entre 300 y 600 euros de alquiler. Sí. Luego tendrías pues los 2.200 del personal y alguna amortización tienes bancaria de la inversión. Sí, tienes que tener, o sea, claro, hay una amortización bancaria de la inversión, de la inversión. O sea, que sería más o menos a lo mejor 3.500, 4.000 euros para equilibrar. Claro, exacto, más o menos. Sí, más o menos va por ahí. Y tu maniobra a lo mejor pues es 60.000 euros más o menos, dices, claro, o 70.000. ¿Tienes ahí de fondo de maniobra? Claro, efectivamente, porque... Hasta los 18 meses. Exacto. Vale. Exacto. Y entonces, para llegar a facturar eso, los 4.000 euros, más o menos tú te das un plazo de entre año y año y medio para facturar esos 4.000. Sí, quizás, sí, más o menos. Más o menos. Es que cuando me pongo a pensar y tal es porque, claro, depende de la zona, depende de los sitios, ¿no? Pero sí, más o menos. Más o menos. Y más o menos, ¿tú tienes estudiado con cuántos clientes equilibras la hora? Sí, o sea, cuando haces grupo reducido tienes que tener mínimo 3 clientes. 3 clientes. 3, sí. Y o sea, que sería, sí, el 40%. El 40% aproximadamente equilibra, o te quedas un pelín corto, entre 3 y 4 más o menos está el punto de... O sea, igual que nosotros en el Flex, que nosotros en grupos reducidos es a 8, sí, y nos vale 41 euros la hora, pues equilibramos, y nuestra hora facturada son 100, equilibramos con 41, y en el modelo Prime equilibramos con 1,5. O sea, a partir de 2 o sea, tendríamos el equilibrio, o sea, que ahí parecido. Necesitáis 3, ¿no? Me has dicho. Sí, sí. Perfecto. Uh-huh. Pues nada, desde luego que ¿cuál sería ahora el siguiente paso de Delfit? ¿Cómo es vuestra estructura empresarial? ¿Cómo ves el poder escalar el modelo? Pues mira, básicamente, bueno, ahora tenemos 4 centros, 2 en Granada, 1 en Sevilla y otro en Murcia, de los cuales 3 son propios, 1 es franquicia, que es el de Murcia. Entonces ahora estamos en vías tenemos ya 3 centros propios y queremos fomentar un poco la vía franquicia. De hecho, bueno, el objetivo es a principios de año tratar de abrir un 5.º centro en la Costa del Sol. Y la idea es intentar llevar a cabo al menos 2 aperturas anuales, una que sea a principios de año y otra después del verano. ¿Las 2 franquiciadas o propias? En principio franquiciadas, porque todavía estamos en vías de optimización de uno de los centros, el último que abrimos en septiembre, que es el de Sevilla. Cuando consigamos la optimización de ese centro, que llegue a punto de equilibrio y ya esté dando X rentabilidad, podemos plantearnos abrir otro centro propio. La ventaja nuestra es que por los acuerdos y los contactos que tenemos con las diferentes cadenas hoteleras y tal, el problema no es abrir. Es decir, eso llega un momento que se produce un efecto bola de nieve, por decirlo de alguna forma. Es lo que te iba a preguntar, digo, ¿cómo has vendido la primera? Pues pateando, yendo al sitio. Al final, bueno, hay
un contacto que te presenta al director, le explicas eso, al principio, bueno, le tienen que dar vueltas porque... La primera franquicia, digo. Bueno, la primera, sí, ¿no? La primera franquicia, bueno, pues vendiendo un poco el modelo a base de lead cualificado, es decir, de gente que conoces, compañeros, entrenadores, escuelas de entrenadores, que sabes que, bueno, que hay muchos egresados de ese tipo de formaciones que van a querer o tienen el sueño de montar su propio centro. Y nuestra franquicia tiene una cosa muy buena, que es por una inversión muy asequible. Vas a tener un centro montado llave en mano y listo para facturar. Es rápido, además. Porque muchas veces te lías a montar tu propio centro y yo tengo compañeros y amigos y tal que han tardado 1 año y medio a lo mejor en abrir. Entre unas cosas y otras. Obra, falla esto ahora, no sé qué. Está claro. Entonces, claro, nosotros eso lo hacemos muy ágil. Entonces es un modelo atractivo y consideramos que puede tener éxito en ese sentido. Sí, o sea, vosotros le aportáis al franquiciado, en este caso es un modelo de autoempleo, ¿no? He leído. Sí. Y entonces, bueno, por lo que hemos analizado en el modelo, pues sí, el autoempleado va a tener su sueldo, ¿no? Y una rentabilidad, más o menos por los números que ha dicho, si facturáis entre 75 y 90 y más o menos va a tener de coste por 50, pues esa diferencia en la rentabilidad. Efectivamente. Y luego, pues, me imagino que al principio sí que es verdad que vosotros, joder, yo sí que le veo valor, ¿no? Porque al final estás consiguiendo tú el acuerdo con el hotel, le estás poniendo tú el material. Me imagino que tú le darás una aplicación de reservas o algo, ¿no? Sí, claro. Y luego pues le ayudarás a captar clientes. Sí. Eso es. Y luego a partir de ahí, el primer año pues, le aporta mucho valor, el segundo, y luego a partir de ahí, ¿cómo le piensas aportarle valor al franquiciado? Bueno, al final, lo primero es, o sea, tienes que tener un trabajo de consultoría 360, donde al final estás constantemente trabajando con el franquiciado en métrica. Es decir, el análisis de KPI es súper importante. Normalmente, cuando hay una persona que se franquicia y se autoemplea, tiene mucha experiencia o le gusta el entrenamiento, pero no sabe de gestión. Entonces, al final, ahí es donde ellos se encuentran perdidos, ¿vale? Es verdad que, bueno, a medida que van avanzando, adquieren experiencia, etcétera, pero siempre en el análisis de esos indicadores no es lo mismo que haya una persona o varias detrás con experiencia en el sector durante muchos años que te ayuden a afinar lo que tienes que hacer, que hacerlo por tu cuenta. La experiencia me dice que la gente al final se pierde un poco en eso, ¿no? Y lo hace de andar por casa y no estandariza procedimientos o no profesionaliza lo suficiente y eso al final se nota. Puedes tener éxito o no, pero es verdad que sin unos procedimientos estandarizados al final no funciona igual. Entonces lo que ayudamos es en eso, proceso, formación continua. También ayudamos si el centro crece y necesita meter nuevo personal en todo el proceso de selección, etcétera, etcétera, es muy importante afinar con la persona adecuada y también en eso tenemos experiencia y ayudamos en todas esas cuestiones. Entonces, bueno, a partir del segundo año está por ahí el tema. En el primer año es evidente que todo el proceso preapertura y todos los manuales y toda la historia, pues... Claro, no, si yo te lo pregunto por si algún día, porque eso ha pasado y pasa y seguirá pasando, te cogen y te dicen en el cuarto año te dicen, no, yo ya... porque eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué le pides en este caso al franquiciado por su parte para aportar a Delphi? O sea, es decir, ¿le pides un royalty mensual para aportar a la estructura para crecer? O sí, hay un royalty mensual. ¿Que es fijo o es variable? El principio lo hemos puesto fijo. Ajá. Porque ahí sí que se produce, en mi opinión, en el royalty variable sí que se produce la fricción importante. O sea, tiene que ser una cosa asequible. Lo que tú le cobres al franquiciado tiene que ser una cosa asequible para que entienda que está pagando por un servicio de consultoría. Vale. Como podría pagar a cualquier otra consultora. Vale, entonces, si tú eres capaz de aportar valor y realmente que tengan esa sensación de que te pueden llamar en cualquier momento y les vas a ayudar en cualquier plano, pues está justificado tu franquicia. Pero cuando metes un royalty variable,
la cosa cambia, porque al principio todos estamos muy contentos cuando se factura poco y te cobro poco, pero cuando tienes una facturación de, yo qué sé, de 12.000 euros anuales y tú le cobras un 10%, vamos a poner, ¿no? Pues te está pagando 1.000. Claro, pero yo lo que digo es que si a lo mejor gracias a, en este caso a Delphi o a la marca que sea, factura eso gracias a la marca. Sí, lo que pasa es que claro, que el franquiciado se piensa que lo factura claro, gracias a él. el franquiciado no entiende que gracias a Delphi. Al final tendemos a tener mucho ego, ¿no? Cuando nos va bien las cosas, esto lo he hecho yo, me lo he currado yo, la gente viene aquí por mí, viene por mis entrenamientos, tal. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Es un único trabajador por centro, ¿no? No, o sea, normalmente es 1,5 jornadas, es decir, una jornada y media. Son 60 horas o puede llegar incluso a 70, pero también depende de las dimensiones. Si tienes un centro de 80 metros, va por ahí, ¿vale? Si tienes un centro de 220, como por ejemplo tenemos nosotros en Sevilla, puede ser más, porque al final puedes tener... Lo que pasa es que ahí se come ya el margen completo, ¿no? Ya no hay rentabilidad. Si se mete una persona y media... No, claro, o sea... aumentaría la facturación, ¿no? Me imagino. Claro, aumenta la facturación. ¿Cuántos huecos dais a la semana de... es decir, de clases? ¿Cuántas clases dais a la semana? Claro, oscila entre 60 y 70 clases semanales. 60 y 70. Sí. Oscila entre 60 y 70, pues ya te digo, nosotros las horas valle las tenemos ahí también cubiertas. Sí, ¿vale? sí. Entonces si necesitas, claro, a de 30 o... Claro, por eso te comentaba antes un poco lo del fondo de maniobra y cuando llegas al punto de equilibrio y tal, ¿vale? Y luego hay una serie de... En este caso ya hablando un poco fuera de lo que es la franquicia, hay una serie de costes de central que también tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, los costes del sueldo del CEO, que en este caso soy yo. No, claro, al y final, si quieres crecer, pues necesitas tener marketing, ventas, operaciones. Efectivamente. Tendrás que crecer como marca, eso está claro. En desplazamientos, dietas, etc., se te va a otro pico. Tienes, bueno, cuando has pedido financiación, tienes ahí tal. Entonces, al final no es solamente los 3.000 o 3.500 euros que te genera mensualmente de coste cada centro, sino que tienes que sumarle pues casi otros tantos de central. ¿Vale? Entonces, claro, ¿cuánto le pides al franquiciado de royalty? Al franquiciado de royalty le pedimos los 4 primeros meses solamente 250 euros, porque queremos un poco que eche a andar, y a partir del 5.º mes empezamos a cobrarle ya 500, el doble, ¿vale? Pero dentro de toda la planificación financiera que tenemos, que es una pregunta muy recurrente que te hacen los franquiciados, empiezan a preguntarte, oye, ¿y este coste y este otro? Digo, no te preocupes, está todo dentro del plan, incluido tu sueldo, que esa es otra. O sea, nuestro modelo tiene un 30% de rentabilidad, pero además dentro del plan financiero incluye el sueldo del entrenador si se autoemplea. Por lo tanto, no es solamente el 30% del EBITDA, sino que esa persona está ganando un sueldo. Claro, pero el 30%, o sea, el 30% de EBITDA, ¿con qué ocupación lo consigues? Sí, o sea, claro, el 30% de EBITDA lo consigues cuando llegas a una ocupación, o sea, cuando a una ocupación en torno al 80-90, que llega cuando te he comentado, a partir de ese aproximadamente año y medio, dependiendo. O sea, ¿cuánto es el 100% con 1,5 que podría facturar al año? Aproximadamente 100.000 euros. 100.000 euros. Sí. Vale, o sea que... En un centro de 80-90 metros. 80-90 metros, el tope de facturación que podría hacer una persona y media serían 100.000 euros. Y tendría que, para tener un 30% de EBITDA, tendría que estar casi al 100%, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues muy interesante. Lo que pasa, interesante también el dato de que, claro, cuando comentamos tendría que estar al 100%, parece que, o sea, es algo imposible. Pero claro, es que estamos hablando de que el 100% de un centro de estas características son 100 clientes. Entonces, claro, pues no es un centro donde tengas que meter 2.000 personas. Sí, un poquito más, porque si el ticket medio... Me has dicho 70, pero base imponible, ¿no? ¿O iba incluido? No, base imponible. Base imponible 70, o sea, Sí. vale. Sí, 110 Vale, sí. aproximadamente. O sea, tendrías que tener, pues sí, 150, que es la... ¿No? Pues si con 100 haces 70.000... Sí, quizá algo más, sí. 150 tendrías 150 clientes. Sí, es posible, sí. ¿Y eso es posible? O sea, Sí, o sea, claro.
nosotros es que tenemos una franja horaria muy alta, ¿no? O sea, muy, muy grande. Entonces, muy grande. Sí. Lo podéis conseguir. Sí. Sí, al final en el informe de los boutiques, más o menos la media la estiman ahí en un ticket medio parecido al tuyo y un número de clientes parecido al tuyo. En este caso nosotros, por ejemplo, tenemos un volumen de menos clientes, o sea, no hemos conseguido nunca llegar por encima de 100 clientes por centro. Es verdad que nuestro ticket medio en este caso es el doble que el vuestro. Pero sí que ahora hemos hecho un pivotaje del modelo de negocio en el que hemos hecho eso en las horas valle. Hemos metido grupos reducidos con mayor ratio y menor ticket para todas esas personas que en los leads y en las entrevistas la objecionan al precio, el poderle darle un servicio. O sea que más o menos... Sí, al final es con una adaptación, pero más o menos sí, o sea, al final ahí la clave es a nivel metodológico el simplificarlo mucho más. Eso es una curiosidad que te quería preguntar, que cómo vuestra metodología de trabajo, si vosotros la tenéis estandarizada en central o ellos tienen libertad o cómo lo hacéis. Pues a ver, en el proceso de ventas, es decir, en la sesión de prueba está estandarizado. Porque sabemos que funciona. Es decir, eso es una valoración estandarizada. Sí, bueno, nosotros no hacemos una valoración como tal. O sea, la valoración es una clase donde si el entrenador tiene experiencia, sabe cómo está la persona a nivel de movilidad, sabe cómo está la persona a todos los niveles, a nivel de fuerza, a nivel de tal. Yo he trabajado anteriormente en otros sitios, ¿no? en otras ubicaciones, donde al final la valoración siempre me ha quedado la sensación de que el cliente se va pensando que no ha hecho nada. Entonces tienes que poner a entrenar a la persona, es mi opinión, en el minuto cero. Evidentemente tienes mecanismos para que esa persona no se haga daño, para que el entrenamiento sea progresivo, etcétera, etcétera. Y que te dé lugar a valorar cómo está esa persona. O sea, que tú dices que la valoración tiene que irse un poquito o sea, que se vaya cansada, ¿no? No es que se vaya cansada, sino que tenga la percepción de que está haciendo lo que va buscando. Es decir, si tú le has explicado previamente en la conversación telefónica que en tus sesiones se trabaja full body, que todas las sesiones tienen trabajo de fuerza, aproximadamente el 65% de la sesión más o menos es de fuerza, un 25% cardiometabólico, un 10% de movilidad. Eso se tiene que cumplir y tiene que haber un trabajo full body. Y además, la persona que es inexperta tiene que percibir realmente que ha trabajado en consecuencia. Es decir, que ha trabajado piernas, que ha hecho glúteos, que ha trabajado core, que ha hecho tren superior y tal. Entonces, estructuramos la sesión de manera que eso es muy fácil de percibir por parte del cliente. Y además el entrenador obtiene suficiente información para saber cómo está y hay progresiones y regresiones dentro de esa estandarización donde el entrenador va aplicando. Evidentemente siempre hay lugar a cierta improvisación, pues te puede llegar un cliente con 20 cosas y bueno, tienes que adaptar, ¿no? Pero la metodología, es decir, de todos los días la tenéis hecha vosotros. Eso en cuanto a la valoración de prueba. Luego, la metodología de todos los días se basa en estas cuestiones, es decir, hay unos principios básicos, pero luego en cuanto a... o sea, yo no tengo estructurado como Delphi, hay que hacer estos ejercicios y aplícalos de esta manera, sino que el entrenador tiene libertad, pero dentro de una estructura lógica. ¿Vale? Dentro de una estructura lógica que es como queremos nosotros trabajar. O sea, la estructura y a partir de ahí ellos tienen libertad. Efectivamente. El entrenador tiene la libertad. Sí. Muy bien, a mí me gustaría conocer un poco la experiencia de cliente de Delphi, porque eso es verdad que, como me has dicho, que cerráis 8 de cada 10 es súper importante. Es decir, hacéis una campaña Metatch, os llega el lead, ¿y qué hacéis ahí? ¿Le llamáis o cómo hacéis? Mira, súper importante responder rápido, o sea... Muy bien. Lo tengo más que comprobado. Eso está clarísimo. Quiero decir, bueno, sí, pero hay gente que no lo tiene tan claro, ¿no? Y te llaman tu propio día, tal, ¿no? Claro, entonces, bueno, ahí hay... es decir, tenemos que responder rápido y a partir de ahí o sea, nosotros funcionamos mucho con WhatsApp. WhatsApp es un canal
porque realmente la llamada a veces da lugar a que si no te pueden atender en ese momento, luego entras ahí en un flujo de situaciones donde no me puedes atender, luego me llama, en ese momento no estoy, y al final se dilata. Mientras que por WhatsApp tú ya dejas el impacto de que, oye, te he respondido súper rápido, en qué te puedo ayudar, tal, ¿vale? En cuanto la persona contesta, en función del tipo de servicio o de lo que la persona solicite, hay veces que es muy fácil de cerrar la sesión de prueba por WhatsApp, porque directamente es que a lo mejor era un formulario o directamente por el botón de WhatsApp ha contactado diciendo que quiere la sesión de prueba. Pues se la agendamos, ¿vale? Pero si quiere otro tipo de información, entonces ya el primer input lo damos por WhatsApp y lo que hacemos es preguntar si le va bien que le llamemos en ese momento o si no, cuándo y tal. Y cuando nos digan, agendamos la llamada. Y ahí llamamos y la persona nos explica y la personalización realmente no está solamente en las sesiones. La personalización está en el primer momento que empiezas a hablar con esa persona y empieza a explicar un poco, te empieza a explicar un poco qué necesita, y a partir de esa necesidad tú ofreces, ¿no? Y ofreces de forma sincera lo que mejor le venga a esa persona. Y a partir de ahí normalmente no suele haber problema en que esa persona vaya a probar y tal, y cuando viene realmente ya en la llamada previa está prácticamente la venta hecha si haces bien ese primer contacto vía telefónica, ¿no? Y a partir de ahí ya cuando llegan, ahí le haces una pequeña entrevista o ya lo habéis hecho por teléfono y ya entrena directamente, ¿verdad? Claro, hay una serie de... O sea, nos ha pasado los datos, tenemos una información previa que va a la ficha del cliente, el entrenador ya conoce esa información. Cuando el cliente llega, lo que hacemos es reforzar un poco, o sea, reafirmar lo que nos ha comentado para asegurarnos que es así, pero eso es cuestión de 3-5 minutos. Porque date cuenta que al final... esa sesión de prueba a veces no es una sesión individual, porque no habría lugar para hacerle a todo el mundo, sobre todo los clientes que quieren entrenamiento grupal. Si tienes que meter uno a uno en sesión individual de valoración, o sea, o de prueba, no te da lugar, porque tú tienes la parrilla horaria establecida. Entonces esa persona va a un grupo y además va a un grupo con nivel dispar. ¿Qué pasa? Que el entrenador en esa primera sesión tiene un nivel de atención alto hacia esa persona y eso se percibe, ¿no? Y conseguimos cerrar, pues ya digo, porque está estructurado muy bien ese procedimiento. Y si evidentemente los grupos son reducidos, la persona tiene un nivel más bajo en este caso y tiene que hacer cosas diferentes, percibe que tú estás personalizándole eso independientemente de que haya un grupo que trabaja a otro nivel. Entonces pierde el miedo a entrar en cualquier grupo a través de la app porque sabe que vaya al grupo que vaya, va a tener personalización. Genial. Y luego cuando acaba, ya le cerráis, o sea, le cobráis. Sí, o sea, no siempre se consigue, ¿vale? Sí, no siempre se consigue, pero sí que tenemos ahí también una tasa alta de conversión, porque normalmente ahí sí que yo hago mucho hincapié a los entrenadores en que no, es decir, ahí hay que cerrar la venta y sencillamente, pues bueno, preguntarle, oye, ¿te gustó la clase? ¿Ha estado chula? Tal, ¿te parece que empecemos ya? Intentamos cerrar la venta y que pague en ese momento. Si no, pues seguimiento, que es la siguiente fase. El seguimiento es, cuando ha venido a la sesión de prueba, es mucho más sencillo. Normalmente, bueno, le agendamos la siguiente clase y ya antes de que venga, esa persona ha pagado por el enlace de pago o por cualquiera de los QR o lo que sea. Y si no, el primer día que va, pues, o sea, después de la sesión suelen abonar, ¿no? Y cuando cuando tenemos personas que simplemente han pedido información y no conseguimos cerrar el proceso en ese momento, tiene que haber un seguimiento permanente, que además es hasta que la persona te dice que no o directamente no contesta durante X mensajes, ¿no? Es decir, que si, oye, no, todavía no lo sé. ¿Cada cuánto le llamáis luego? Siempre... Le preguntáis qué tal la clase, me has dicho, y luego le llamáis. O sea, cuando le preguntamos qué tal la clase, no pasan más de 48 horas en que volvamos a preguntarle para ver cuándo quiere agendar la primera clase ya y apuntarse, ¿vale? Y luego, si no lo hemos conseguido, semanalmente... O
sea, una vez a la semana volvemos a preguntar. ¿Vale? No, está genial. Yo lo único que discrepo contigo, porque el resto sí que lo hacemos bastante parecido, lo único que discrepo contigo es que yo creo que es muy importante llamar en el primer contacto, bajo mi punto de vista. Porque creo que hay que, en ese caso, romper, o sea, saber su punto de dolor, romper ciertos miedos, que escucha a la persona que se va a encontrar y tal. Y luego, a partir de ahí, ya agendar la entrevista o valoración, llámese. Y luego nosotros incluso le mandamos un WhatsApp con un vídeo para que se encuentre a la persona. Es verdad que las nuevas generaciones de hoy en día no quieren que les llames o que se sienten tal. Eso tienes toda la razón. Pero al final es que creo que la tasa de conversión, aunque me has dicho que la tuya es altísima, o sea que lo estarás haciendo mejor que yo, nosotros cerramos 5 de 10, tú cierras 8 de 10. Pero creo que la llamada primera, o bueno, por lo menos todos los expertos en ventas te dicen que la llamada es lo más importante. Yo sí, entiendo perfectamente tu punto de vista. Es una reflexión solo, ¿eh? Sí. De mi punto de vista depende. O sea, porque es que, claro, muchas veces la pregunta, o sea, primero que no te... O sea, que evidentemente hay gente que te contacta vía telefónica y ahí se devuelve la llamada, ¿no? O sea, devuelve, si no la has podido atender en ese momento, la devuelves de forma inmediata, lo más rápido que pueda, o si no, pues es una llamada. Pero habitualmente la gente que pregunta por WhatsApp o por formulario tal, lo que te estás demandando o la sesión de prueba o te está preguntando en un porcentaje muy alto de los casos por los horarios o cuotas. Entonces, nosotros somos transparentes en ese sentido. Es decir, te digo la información y luego si puedo agendo la llamada, porque a veces... O sea, no quieren que les enredes con otras cuestiones. Te entiendo perfectamente. Y a mí me pasaría quizá como cliente, pero es verdad que, y más en un entrenamiento personalizado, yo creo que en muchos casos hay que justificar un poco el que se van a encontrar y cuál es el precio y por qué es el precio. Claro, total. Yo te entiendo que lo más importante para ti es que vayan al centro. Es que, y luego ya ahí ya que lo vean. Claro, yo cuando me preguntan eso, explico todo eso también, ¿eh? O sea, por WhatsApp a veces incluso me funciona muy bien hacer un audio donde explico la metodología, explico tal, y luego doy la información que también me están preguntando. Lo digo porque hay operadores que parece que no quieren dar el precio, tienes que venir a la sesión de prueba y te doy el precio ahí, y eso para mí genera fricción. De la manera en la que nosotros lo hacemos, damos toda la información del procedimiento, o sea, evidentemente, de cómo trabajamos, de qué se hace en la sesión de prueba, de qué beneficios va a obtener. Intentamos hacerlo de forma resumida y normalmente la gente lo agradece. Muchas gracias por la información, pues sí me gustaría la sesión de prueba. Pero damos la opción de que la persona tenga esa información ahí. Si durante X tiempo no responde, al día siguiente o máximo 48 horas le estoy haciendo una llamada de refuerzo, pero sí que lo hacemos así y no funciona, la verdad. Pues está muy bien. A ver, yo es que sí que es cierto que nosotros tenemos trabajado que nosotros intentamos cerrar en la llamada ya la cuota. Ajá. O sea, el pago. Claro. Entonces, ahí sí es diferente. Luego ya si no eres capaz de cerrarlo en la llamada, ya te lo llevas a la entrevista personalizada / valoración. Pero sí que intentamos saltarnos ese paso de siempre llevártelo al centro. Que en esto no hay fórmulas mágicas, ¿eh? No. Es ensayo-error, sin duda. Por eso me gusta preguntar por la experiencia de cliente a ver cómo lo hacéis. Claro, es que exacto, ahí hay una diferencia, que cada uno tiene su manera de trabajar, ¿no? En este caso, claro, como nosotros todo pasa por la sesión de prueba, que es donde sabemos que cerramos. Claro. Tu objetivo es ahí a saco. Claro, mi objetivo es que vaya a la sesión de prueba. Y la sesión de prueba es gratis. O sea, bueno, gratis, no es gratis porque tiene un valor importante, pero... No, y luego tiene el coste que te cuesta a ti la hora. Si son 20, si son 30. O sea, te vale eso. Claro, exacto. Pero claro, eso es relativamente fácil, entre comillas, de conseguir si el lead es cualificado y sin tener que hacer una llamada que puede resultar más agresiva, ¿no? Entonces, más por eso te digo está claro. Por eso te digo que a nosotros no funciona, pero porque nuestro embudo va hacia la llamada. Entiendo que en tu caso
Si quieres cerrar la venta directamente, tienes que hacer la llamada, porque por WhatsApp es complicado. Claro, lo intentamos hacer en la llamada nosotros, Claro, la venta. Claro, ahí sí yo estoy de acuerdo. Joder, pues te quería preguntar un poco cómo haces para... O sea, ¿dónde pones el foco? Porque, claro, cuando nosotros... O sea, yo me siento identificado contigo porque has dicho que tú empezaste como entrenador, ¿no? Entonces, claro, yo he seguido un poco ese camino. Es decir, yo empecé con entrenador yendo por las casas, luego un pequeño centro, y eres, por así decirlo, estás en el fango, por ejemplo, de la parte de centro, ¿no? En el barro del centro. Y eres como un titiritero. Empiezas a hacer de todo en un centro. Y ahora, por ejemplo, que me siento muy identificado contigo, eres, por así decirlo, en central o en la empresa, en matriz, o llámese X, el que hace de todo dentro de la empresa. ¿Dónde pones el foco? ¿Pones el foco en la estrategia? Es decir, voy a vender franquicias y me voy a feria de franquicia e intento vender más franquicias, o mejoro la rentabilidad del negocio, y me centro en la operativa, o me centro en las ventas e intento vender más cuotas y ayudar en mi centro a que se venda más, o me dedico al marketing, o me dedico a la formación, o me dedico o sea, es que estamos hablando de que son muchas historias. Claro, la cuestión es que, o sea, al final, ¿dónde pones hasta que puedes tener una estructura y tienes un crecimiento que te permite tener eso en diferentes departamentos, tienes que hacer un poco de todo. Ya sé que nos dicen, y tú lo habrás escuchado 1000 veces, no puedes ser el hombre orquesta, pero es que al principio no te queda más remedio. No, eso sí. Primero el hombre orquesta en un centro y luego el hombre orquesta en... Entonces, yo lo que me he centrado primero, antes de empezar con otras cosas, es en intentar estandarizar lo máximo posible los procesos, tanto de ventas como bueno, de las clases, de todo lo que se hace, de manera que al final lo que yo realizo en ese sentido es un trabajo de supervisión, pero donde delego bastante en los coordinadores o managers, o llámalo lo que sea, que hay en cada centro, que al final es la persona que tiene un volumen de horas mayor, pero que tiene una pequeña carga de gestión, que esa es otra cuestión. Cuando vas creciendo, si quieres crecer, tienes un coste añadido, que es que a la persona de referencia que tiene más experiencia y que tú consideras importante, si tienes jornada completa, de esa jornada completa no son 40 horas de clase, tienes que meterle algo de gestión. Entonces también tienes un coste ahí añadido. Entonces al final te tienes que centrar en formación de esa persona, en implementar todos los procesos y al final delegar. Entonces yo ahora mismo la carga que tengo en cada centro, de la operativa específica de cada centro, es muy inferior a la que tenía hace 2 años. Y entonces me puedo centrar más en todo lo relacionado con venta de la franquicia, procesos comerciales, llegar a acuerdos, etcétera, ¿no? Claro, o sea, tu objetivo es abrir el mayor número de centros posible para intentar meter en matriz el mayor número de dinero posible. Claro, efectivamente. Ahora digamos que mis funciones son como director de expansión de la compañía. Eso es. Entonces, ahora mismo estoy centrado en eso, sin dejar de lado un poco la supervisión de los centros y al final esos coordinadores que actúan como manager del propio centro y tal, pues tener una relación permanente de supervisión y ayudándole con las métricas, que al final es lo mismo que harías si tienes un franquiciado. Eso en los centros propios. Es decir, tú operas en los centros, en nuestros centros propios, o operamos como en los centros propios, igual que si fuera un franquiciado. Sí. Te reúnes con ellos para ver contabilidades y, claro, exacto, y presupuestos y todo eso, ¿no? Efectivamente. Analizas un poco, oye, tal, hemos bajado, hemos subido, aquí hay que meter más caña en esto, lo que sea, ¿no? Muy bien, pues no sé cómo ves el futuro del fitness, José. Bueno, pues mira... ¿Cómo ves el futuro de tu empresa, el futuro en general? Mira, los expertos... si has tenido aquí a José Antonio Sevilla, creo que ha estado y tal. Le lanzamos a principio de mes el podcast. Tiene la oportunidad, está muy chulo. Pues mira, los expertos, hace poco también estuve en una ponencia que dio Juan del Río, también Jordi Bella de Synergy, Juan del Río, y todos Juan del Río es el CEO de Viva Gym, ¿no? El CEO de Viva Gym, y Jordi Bella el CEO de Synergy.
todos coinciden en que el sector tiene un margen de crecimiento brutal todavía, ¿no? Todos coinciden en eso. Pero yo, como empresario más pequeño, no dejo de tener cierto miedo, ¿vale? Porque es verdad que veo o sea, que la competencia crece de forma brutal, al menos en el sector boutique. Pero bueno, no es en el sector boutique, es en todos, ¿no? No paran de abrir centros. Entonces, bueno, un poco tengo esa doble sensación de estamos creciendo porque no paran de abrirse caminos, centros fitness de diferentes índoles, pero al mismo tiempo veo que la competencia crece y que cada vez hay que hacer más esfuerzos en marketing o en captación o en lo que sea para realmente no hundirte, porque al final es verdad que hay en nuestro sector, gracias a Dios, no hay tanta rotación porque la fidelización es alta, porque el nivel de personalización es alto y tal, pero sí que yo he notado desde hace 4 años hasta ahora que abrí, que me cuesta más captar. Entonces tengo un poco moral dividida con esa valoración que hacen, ¿no? Porque yo noto que cuesta captar, pero sí que es verdad que en valores absolutos creo que el sector está creciendo. Entonces al final... A ver, yo llevo 11 años y al principio, bueno, no hasta que primero empiezas como entrenador y te va muy bien, luego te haces y te tienes que formar en gestión y luego ya eres empresario. Entonces es un poco el camino. Yo te doy mi opinión en datos. El 50% de la población española no hace ejercicio. El otro 50%, solo el 25% lo hace de manera recurrente. Y en centros, en este caso, reglados, ¿vale? El otro 25% es esporádico, es decir, ahí está pues el que echa un partido de pádel el fin de semana, el que sale con la bicicleta, el que incluso sale a correr de vez en cuando. Entonces, nosotros en este sentido, nuestro servicio, le veo muchísimo recorrido, porque si nuestro parte del pastel es un 75% de la población española, pues imagínate lo que podemos crecer. Entiendo tu preocupación, pero pasará en el fitness como en la hostelería, yo creo. La hostelería es el sector más commodity de este país. Todo el mundo prácticamente ha tenido un bar, o hay millones de bares, ¿no? Y de restaurantes Pero al final quien se profesionaliza y quien tiene todos los procesos completamente estudiados y todos los protocolos y todos los recursos humanos, todos los procesos de captación, todos los procesos de venta, es decir, todo lo tiene completamente estudiado y implementado. Esos son los que yo creo que continúan y prosperan. Porque al final, el luchar contra un bar de barrio, un restaurante de barrio y tal, pues sí, ese tiene su cuota de mercado, se gana la vida muy bien, o se ganaba, y ya está. Pero el escalar un modelo de negocio, al final es lo complicado y crear esa estructura. Y al final, pues eso requiere de muchas habilidades y de mucho desarrollo personal y profesional. Y eso no es fácil hacerlo por parte de cualquiera. Sí, bueno, o sea, evidentemente en eso estoy de acuerdo. Muchas veces cuando me preguntan, oye, vas a un podcast como este, o vas a José Elías y cuentas el modelo allí, que es una idea, la gente tiene esa visión un poco restrictiva de no lo cuentes. Digo, bueno, que lo hagan. Que lo hagan. Claro. Efectivamente, yo por ejemplo en el podcast que hablo absolutamente de todo transparente, claro. Que vaya, o sea, lo pueden ver todos, todo el mundo, analizar y copiarme, o sea, o copiar al invitado, sí, o a lo que sea, porque aquí destripamos todo. Entonces, lo difícil no es el decirlo, lo difícil es hacerlo, porque es que hay un mundo entre decirlo y hacerlo, y sobre el papel todo se soporta, pero al final, en el día a día, es como realmente se demuestra al final eso. Entonces, no veo fácil el que en este sentido nos vaya a costar a nosotros el no crecer. O esto todo depende de lo bueno o malo de los empresarios que podamos ir desarrollando al hacerlo. A lo mejor en el futuro pues nos juntamos 4 o 5 cadenas, las unimos y ya es una gran empresa. Sí, muchas de estas empresas como Viva Gym que han hecho. Sí, se han fusionado o han comprado, sí.
Claro, entonces al final, a lo mejor en el sector boutique, pues los modelos de negocio parecidos, con rentabilidades parecidas y inversión parecida, pues a lo mejor llega uno y hace pum, 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 pum. Y No, entonces yo creo que lo que hay que hacer es buen trabajo, seguir currando, disfrutar del camino, dar buenas métricas, tener un modelo de negocio bonito y vendible, no sé. Yo te doy la enhorabuena de lo que estás haciendo, macho, porque al final, anda que no, tú pasarás más ratos malos que buenos. Sí. Pasa que eso no se ve. Claro, eso. De hecho, aquí me gustaría traer a gente que, porque tú ahora, pues bueno, tienes 3 o 4 sí. y tienes pensado crecer, pero anda que no habrá habido gente que se ha dado leches y que habrá cerrado y que cerraremos y que... Sí, es un proceso complicado, pero bueno, cualquier negocio lo es. Claro. Y eso no es algo nuevo, no hemos inventado la pólvora. Sabemos que al final es al pie del cañón, intentar, lo que tú has dicho, profesionalizar, prueba-error, hay cosas que... Y además nos ocurre una cosa que muchas veces pensamos que sabemos todo y ahí es cuando te estrellas y aprendes, y aprendes a base de tortas. Lo importante es la resiliencia. También te dirán, oye, sí, la resiliencia o lo que tú quieras, pero si te quedas sin caja, te encierra. No, pero bueno, al final hay mecanismos para intentar ahí resistir y tal, y lo importante es mejorar a base de tortas, no hay otra. Exacto, tortas, aprender de los demás y paciencia. Eres un valiente, enhorabuena, te lo agradezco. Quiero agradecerte una botellita de aceite y un libro que bueno, pues es un poco... Perseverancia, efectivamente. Entonces es un poco los aprendizajes que he tenido en estos 11 años en el camino. Estupendo. Muchísimas gracias, José, y oye, nos veremos cuando tengas otros cuantos más y volvemos a hacer otra charla entre colegas. Fantástico, muchas gracias a ti. Venga, gracias, hasta luego.